bendiga a cada uno, sean todos bienvenidos a un nuevo mensaje, la palabra del Señor. Aquí su pastor Joel Jara, llevando, ¿cierto?, este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo difícil, complicado, pero la palabra del Señor se seguirá predicando y seguirán llegando los mensajes de diferentes formas a nuestras vidas. Bien, así que en el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo Dios elige, cómo Dios recibe, ¿cierto?, a personas que parecieran como lo malo del mundo, como lo vil, como lo despreciado, pero que a Dios le genera una bendición recibir a todas esas personas, así como fuimos nosotros un día, ¿cierto? Él nos ha recibido, ¿cierto?, y nos ha bendecido durante todo este tiempo. Así lo hizo con usted y lo va a hacer con todos los que van a ver este video, ¿cierto? Y con todos aquellos que ya llevan también un tiempo en el Evangelio, siguiendo, ¿cierto?, estos mensajes maravillosos de parte de nuestro Dios. Él quiere que todo el mundo se salve, ¿verdad? Eso es lo que su palabra dice. Pero para eso tenemos que dar un paso, para eso tenemos que comunicarnos con Él. Y cuando nosotros entregamos los mensajes, cuando los pastores, los líderes del mundo llevan estos mensajes, se nos abre un poquito la mente, ¿cierto? Logramos entender y el Espíritu Santo hace el trabajo final. Amén. Así que voy a leer un versículo de la palabra del Señor para luego introducirnos, ¿cierto?, en el mensaje. Mire, Proverbios 1:7 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Señor, dándole gracias por su amor, por su misericordia, Señor, desplegada a través del mundo entero, bendito Dios. Y nosotros en esta hora, Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que está en todo lugar, y tu palabra, Señor, que es enseñada en diferentes lugares, de diferentes maneras, Señor, te damos gracias entonces por todo aquello, Señor. Y en esta hora nos encomendamos a usted, Padre Santo, para exhortar, Señor, esta palabra. Yo te pido que me ayudes, que me bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y me dé las palabras precisas para comunicar a mis hermanos y a todos los que nos van a estar escuchando en el día de hoy. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, en principio, ¿cierto?, dice que todo aquel que teme a Jehová entra en ese principio de la sabiduría. No es, ¿cierto?, la sabiduría humana. Los griegos se gloriaban de la sabiduría humana y en este tiempo muchos se glorían también de la inteligencia y de la sabiduría, ¿cierto? Pero está muy lejos a veces de la verdadera sabiduría. Amén. Así que vamos a hablar un poquito de esto, cómo Dios nos entrega, ¿cierto?, su palabra y cómo nos lleva, ¿cierto?, a este mensaje en el día de hoy. Cuando nosotros vamos viendo la Escritura nos damos cuenta, ¿cierto?, que muchos apóstoles que fueron usados por Dios, y en esto un hombre que fue muy especial para Dios, llamado por Dios para llevar el mensaje a diferentes lugares, ¿cierto?, principalmente allí en Europa, ¿cierto?, en el Oriente también, ¿cierto?, en parte de África, y que este hombre fue tan usado, ¿cierto?, que es llamado como el apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y allí, ¿cierto?, cuando llega a Corintios, él empieza a hablarle a los corintios, y en el primer capítulo de Corintios, ¿cierto?, comienza a predicar el apóstol Pablo. Y cuando él comienza a predicar, y podríamos tomarlo como punto número 1, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar, dice que predica a un Jesucristo crucificado, pero que al mismo tiempo un Jesucristo que fue resucitado. Entonces allí entra Pablo hablando de este evangelio. Esas eran las nuevas noticias que Pablo llevaba, ¿cierto?, para todos los gentiles y todos los judíos que habían por todas partes del mundo. Entonces,
Para los judíos, ¿cierto? La predicación de Pablo, la venida de Jesucristo, era como tropiezo para ellos, porque ellos estaban muy arraigados y muy cimentados en lo que era la ley. Y la ley para ellos era más poderosa, ¿cierto?, que Jesucristo mismo, que vino a hablarles a ellos, pero ellos no lo escucharon, nunca lo entendieron, nunca lo recibieron como el Mesías. Lamentablemente ellos se perdieron esa oportunidad y se fueron, ¿cierto?, criticando a Jesús, se fueron en contra de él y hablaron en contra de él, ¿cierto?, y lo enfrentaron muchas veces, y Jesús, bueno, los trató de la misma manera, ¿cierto?, sabiamente, ¿verdad?, pero que ellos no lograron entender. Entonces, para los judíos, tropiezo, dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, la venida de Jesucristo. Y para los gentiles, para la gente que él estaba predicando, era locura. El evangelio que él estaba guiando era como una locura, ¿ya? Pero para los que son llamados, ya es distinto. Y mire, vamos a leer el verso 23, dice: pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Miren lo que yo les estaba mencionando recién. Para los judíos, que estaban tan cimentados como hacían la ley, no entendieron nunca a Jesucristo, y para los gentiles era una locura lo que Pablo estaba predicando, pero en la medida en que él fue predicando, la gente fue entendiendo, ¿ya? Y por eso es importante que la prédica tiene que continuar, el mensaje tiene que seguir llegando a diferentes lugares. Entonces, dice en el verso 24, más para los llamados, importante aquí, para los llamados, ¿cierto? Dice, así judíos como griegos, o sea, incluyendo a los judíos, ¿cierto? Incluyendo a los judíos, incluyendo a todos, a los griegos que se creían los más sabios del mundo. Dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, repito, para los llamados, ¿cierto?, para ya sean judíos, griegos, sea cualquier tipo de persona, ¿cierto?, ni clase social, aquí no importa nada de eso, para todos, los llamados, ¿cierto?, para los que creen. Entonces, Cristo es poder de Dios. Y el evangelio que está llevando Pablo, el apóstol Pablo, entonces es poder de Dios. Y luego agrega en el 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, lo último de Dios, ¿cierto?, es sabio para los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y comienza aquí Pablo a seguir explicando, vamos a ir viendo algunos versículos más adelante. Pero lo importante entender así que en este primer punto que el evangelio, ¿cierto?, estas buenas nuevas, este evangelio de salvación es para todos los seres humanos de la tierra, para todos. Y no importa lo que hayan hecho. No importa si en el pasado no creyeron, no importa si en el pasado hablaron mal, se expresaron mal, etcétera, etcétera, contra Dios o contra la palabra de Dios. No importa. Aquí lo importante es que todos están siendo llamados, todos están teniendo la oportunidad de conocer este evangelio de Jesucristo, este ofrecimiento gratuito que lleva a la salvación. Entonces aquí no hay ninguna discriminación para nadie, ni por razón de raza, ni por razón de condición social. Nada de aquello se considera. Bien, es solamente que está para todos los seres humanos que pisan la tierra. Amén. Eso tenemos que entenderlo súper claro. Amén. Pasamos a un punto 2, ya, porque dice que lo necio, ya, Dios finalmente, ya, termina escogiendo, dice, lo necio, lo débil y lo vil del mundo escogió Dios. Mire, voy a leer el 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, esto es tremendamente importante entenderlo bien. Dios eligió, mire, lo necio del mundo, lo débil. Dios eligió lo que estaba muy debilucho, por así mencionarlo. Dios lo escogió. Y así lo escogió usted y así me escogió a mí. ¿Por qué? Porque aceptamos el llamado, recibimos el llamado, entendemos que Dios nos está dando una oportunidad preciosa de acercarnos, ¿cierto?, a su presencia. Entonces, si hacemos un rápido repaso, así, pero muy resumido, de los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, de cómo Dios escogió lo necio y lo débil, ¿cierto?, del mundo. Mire, nosotros podemos entender, ¿cierto?, cómo avergonzó Dios a los sabios cuando escoge un cordero, ¿cierto?, en la salida del pueblo de Dios allí en Egipto, que estaba esclavizado, ¿cierto? Un corderito que es muerto, ¿cierto? Y que con la sangre se marcan los dinteles de las puertas para que cuando pase el ángel de la muerte en la noche y van a morir todos los primogénitos, todas las casas que están, ¿cierto?, con esta marca, simplemente se salven. Eso, la simpleza de cómo Dios lo hizo. Un cordero, ya no dijo, hagan esto, hagan un altar, hagan, ¿cierto?, vigilias, etcétera, etcétera. No. O tienen que estudiarse este libro para hacer todo aquello. No, simplemente les dijo eso. O sea, con un cordero, con la sangre de un cordero, evitaron la muerte de todos los primogénitos de los israelitas allí que estaban esclavos en Egipto. Otro ejemplo, ¿cierto? En pleno desierto, Moisés, Dios le dice que toque la roca, ¿cierto? Bueno, Moisés la golpeó la roca y saltó una fuente de agua. Una vertiente de agua se abre allí, simplemente con haber, ¿cierto?, golpeado una roca. Una serpiente en el mismo desierto, en el caminar del pueblo de Dios, ¿cierto?, allí en el desierto camino a Canaán. Muchos morían por la mordedura de estas serpientes. Pero Dios dice a Moisés, levanta, hazte una serpiente, ¿cierto?, de bronce y colócala en un asta, en un palo alto, ¿cierto? Y allí que todos lo vean y vayan y se acerquen ahí y miren la serpiente, todos los que van a ser mordidos van a ser sanados. Y así sucedió, hermano. Simple, cosas así tan simples que parecieran necias a la vista de todos los sabios del mundo, pero así lo hizo Dios. Lo débil para avergonzar lo fuerte del mundo. Algunos ejemplos, mire, una vara de Moisés para derrotar a los egipcios, para derrotar al faraón, simplemente con una vara. Moisés levantaba la vara, pasaba esto. Moisés tocaba, ¿cierto?, con la vara y pasaba todo otro. Todas las plagas que vinieron sobre Egipto. Dios no usó, ¿cierto?, a Moisés con un fusil, con una ametralladora. Bueno, en ese tiempo tampoco existían, pero en aquel tiempo existían las espadas, las lanzas. No eligió eso, una vara. Con una vara le dijo, vas a ir y vas a derrotar al poderoso emperador, ¿cierto?, de Egipto, el faraón de Egipto, quiero decir. Entonces, se fija lo débil para avergonzar a lo fuerte. Tenemos otro ejemplo, así rápidamente, con una simple onda, ¿cierto?, que se usaba en los campos para ahuyentar a los lobos, ¿cierto?, a los leones, para que no se vinieran a comer el rebaño. Con una onda simplemente David derrotó a un gigante que era temido por todos en aquel tiempo, en aquella zona. Entonces, lo débil para avergonzar a lo fuerte del mundo. Entonces, allí vemos varios otros ejemplos. Lo vil, lo menospreciado, aquello que el mundo desprecia, aquello que ellos ven como nada, como inservible, como poco, como nada, ¿cierto? Dios eligió, ¿cierto?, a personas que eran menospreciadas. Eligió, ¿cierto?, a una ramera
para luego ser, ¿cierto?, al hijo de una ramera, para luego ser juez en Israel. Una joven pagana llegó a ser la bisabuela, ¿cierto?, del rey de Israel, del rey David, ¿cierto? Raab, ¿se acuerda? Para los que han estudiado un poquito la Biblia o por los que han escuchado los mensajes anteriores, una mujer inmoral transformada en una ganadora de almas, una mujer que había tenido 5 maridos y que ahora con el que estaba no era su marido, ¿cierto? O sea, estaba conviviendo, y que fue la samaritana. ¿Se acuerda Jesús conversando con ella allí en el pozo? Y Dios la usó a ella y ella se convirtió en una evangelista. Entonces, hermano, Dios elige aquello que para el mundo, para los sabios del mundo, para los inteligentes del mundo, pareciera despreciable, pareciera inservible, pero Dios lo elige con el propósito, ¿cierto?, para avergonzar a los sabios, aquellos que desprecian en este mismo tiempo, como desprecian mucho a los cristianos, a nosotros. Hermano, como punto 3, nosotros hemos sido llamados para ser sus hijos, para ser familia de Dios, para ser coherederos con Cristo, para ser merecedores de la vida eterna. Nosotros componemos la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Entonces, los sabios inteligentes de este mundo no nos entienden, la verdad no nos quieren ver. Para ellos el Evangelio sigue siendo una locura, para los incrédulos sigue siendo una locura. La palabra de Dios para ellos no es verdad, no es real. La Biblia simplemente para ellos es un libro. Hermano, pero para nosotros, para los que creemos, es palabra de Dios, y cómo esta palabra de Dios se ha ido cumpliendo, y cada etapa que estamos viviendo, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta que la Biblia siempre se cumple lo que en ella está escrito. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces los inteligentes, los sabios de este mundo siguen despreciando la palabra de Dios, siguen despreciando a los cristianos evangélicos. Generalmente los cristianos evangélicos están como en la última fila. Todo lo demás pasa como a ser importante. Nosotros no somos tan importantes ni para las autoridades ni para los gobiernos actuales, menos para, ¿cierto?, para los lugares donde tienen prohibido además el evangelio. Predicar el evangelio es prohibido en muchas partes del mundo. Entonces, para ellos, en su sabiduría humana, son extremadamente importantes. Pero nosotros, que no somos ningún sabio, Dios no me llamó a mí por ser sabio, Dios no lo llamó a usted porque es sabio o porque es sabia. Simplemente Dios vio que en nosotros había un corazón que podía arrepentirse, que podía, ¿cierto?, elegir perdonar para ser perdonado. Eso fue lo que Dios vio, y a través de su palabra, y usted y yo comenzamos a conocer un poquito la sabiduría, porque empezamos a entender, empezamos a comprender, y empezamos a comprender también que somos temerosos de Dios, que entendemos, ¿cierto?, que no es tenerle miedo a Dios, sino que es entender que Dios es el único creador del mundo, y que es el único que tiene la atribución para poder redimirnos, ¿cierto?, y llevarnos a la vida eterna. Entonces, nosotros al creer, ¿cierto?, ya entendemos, ¿cierto?, que viene la redención para nosotros, simplemente porque hemos creído, ¿cierto? Y cuando usted y yo creímos, fuimos justificados de todas nuestras faltas, nuestras fallas, ¿cierto? Y hemos sido santificados, redimidos, comprados de nuevo, salvados de ir una vida de perdición para ir, ¿cierto?, una vida de salvación eterna. Hermano, eso es lo que Cristo ha hecho y nos hizo hijos. Dice la palabra que pasamos a ser hijos de Dios cuando damos estos pasos. Entonces usted y yo ya somos hijos e hijas de Dios, pero sí tenemos una gran tarea, y esta es la tarea importante. Y yo no voy a dejar de predicar esto, porque esto es lo que nos tiene que hacer vivir con energías, con ganas para seguir adelante. Tenemos una gran misión, como Jesucristo lo explicó allí, ¿cierto?, en Mateo
en Mateo 28, la gran comisión, cuando Él la entrega, y eso lo tenemos que entender nosotros, definitivamente entenderlo, porque más que, más que una misión es una orden que Dios nos imparte a todos. En esa gran comisión es una orden. Llevar el mensaje es una orden de Dios y por eso no podemos callar, por eso no tenemos que dejar de seguir predicando la palabra de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, cuando el mundo está convulsionado, cuando en el mundo estamos viendo todo lo que está pasando, hermanos, estamos en medio de una pandemia y estamos viviendo momentos difíciles, muy complicados económicamente, hay crisis de todo tipo. Lamentablemente, ¿cierto? Hay corrupción también por todos lados. Vemos, ¿cierto? Generalmente los políticos que llevan a sus fuerzas de defensa a la guerra por ambición. Hermano, la ambición de poder es tan grande. Algunos tienen que defenderse en las guerras, pero hay algunos que van derechamente, ¿cierto? Políticamente llevan a sus ejércitos, a sus fuerzas armadas a la guerra. Yo quiero decirle que ningún soldado va a la guerra porque le gusta ir a la guerra, porque quiere ir a la guerra. No, hay una vocación de cada soldado, hay una vocación de servir a su patria. Pero quienes hacen la guerra, quienes ordenan la guerra son los políticos. Generalmente la política, cuando es mal usada, ¿cierto? Cuando hay políticos que lamentablemente hacen, ¿cierto? Hacen la guerra por ambición. Cuando hacen la guerra porque se sienten poderosos, pero finalmente son unos cobardes. ¿Sabe por qué son cobardes? Porque se quedan en sus palacios. Allí se quedan con su gente, viviendo con su familia sin ninguna preocupación de nada, no les va a faltar nada, pero yo quiero decirle que a los soldados en la guerra les falta el alimento. Generalmente los soldados en la guerra pasan a veces días completos sin comer un bocado, hermanos. Y allí están peleando una guerra que ordenó alguien que está allí sentado. Ni siquiera se parecen a los ejércitos de antes. Los reyes cuando iban a la guerra encabezaban la guerra, iban adelante. Dígame usted, en este tiempo, ¿quiénes de los que ordenan la guerra van a la guerra? Prácticamente nadie. Entonces, bueno, estamos en otros tiempos, pero así es, así está pasando. Lamentablemente vemos nosotros cómo está sufriendo, ¿cierto?, Ucrania y cómo está sufriendo también el pueblo ruso. La gran mayoría de estas dos naciones nunca quisieron la guerra. Los ejércitos de estas naciones tampoco querían la guerra. Pero allí están enfrascados en una guerra. Y están muriendo soldados, están muriendo de ambos lados y muere gente civil que no tienen nada que ver con esto. Y aquí nos hace pensar también a nosotros que los ejércitos de cada país tienen que estar preparados, tienen que estar entrenados y tienen que existir para una defensa disuasiva. No podemos permitir, ¿cierto? Nosotros mismos, nuestro país tiene que estar preparado, sus ejércitos, sus fuerzas armadas, todos tienen que estar preparados, tienen que estar entrenados para defendernos, así como lo está haciendo Ucrania en estos momentos. Entonces, hermanos, Dios nos ayude a entender esto, ¿ya? Lamentablemente tienen que existir las Fuerzas Armadas, tienen que existir los ejércitos, tiene que existir la Fuerza Aérea, tiene que existir la Fuerza Naval. Es la única manera de mantener la paz. Es así, de simple. Así hizo Dios con su pueblo Israel. Tuvo que preparar a un pueblo allí en el desierto porque se tenía que enfrentar a guerreros feroces. Y Él los preparó. Les dio la oportunidad de armarse como ejército. Bueno, mis hermanos, esto es largo, ¿cierto?, decir, ¿cierto? Pero yo no quiero avanzar en este punto, pero lo importante, mis queridos hermanos, es que dos países están viviendo en estos momentos una guerra que va a traer mucha miseria, mucho problema, va a traer, lamentablemente va a traer muchas personas, ¿cierto?, que van a quedar hijos sin sus padres.
porque murieron en la guerra. Va a haber viudas, una cantidad. Entonces, hermano, esto es doloroso simplemente por la ambición de los seres humanos que, creyéndose sabios, llevan a estas incursiones de guerra. Es demasiado lamentable, pero así es el ser humano. Y son los sabios de este tiempo, son los que tienen el poder. Entonces, más que nunca nosotros, el mundo necesita salvación. El mundo necesita salvación. Usted y yo somos los encargados, ¿cierto? Y todos los cristianos del mundo somos los encargados de llevar este mensaje de salvación. El mundo necesita salvación. Cuando vemos todo esto ya ha sido anunciado por la palabra de Dios. Dios lo dijo en su palabra hace mucho tiempo. Por eso es que todo se está cumpliendo. Va a haber guerra, va a haber ciertos terremotos, va a haber una cantidad de acontecimientos, va a haber pestes. Nosotros estamos viviendo, por eso digo, un tiempo además de privilegio, porque estamos viendo que todas estas cosas se están cumpliendo. Pero lo que no tenemos que dejar de hacer es llevar el mensaje de salvación. Tu familia, todo nuestro entorno necesita salvación. Los que aún no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador deben hacerlo pronto. Usted y yo somos entonces los mensajeros. Jesucristo viene a buscar su iglesia. Jesucristo dijo que cuando todas estas cosas comiencen a pasar y comiencen a masificarse y comience a extenderse toda esta calamidad en el mundo con peste y con todos países en guerra, enfrancados en guerra, ¿cierto? La venida del Señor dice que cada vez se acerca más cuando nosotros vemos estas cosas. Jesús habló de aquello, ¿cierto? Rumores de guerra y todo aquello. Dice, mirar que estemos todos atentos. Porque dice, nuestra redención se acerca, hermano. Y eso es lo que se acerca, la redención de todos los creyentes del mundo. Por eso la necesidad grande de seguir llevando este mensaje del Señor. Usted y yo fuimos elegidos no por sabios. Quizás fuimos lo más necio del mundo, lo débil, ¿cierto?, que existe en nosotros, pero Él vio una posibilidad en cada uno de nosotros. Hay un corazón, hay una necesidad y yo la voy a cubrir, dice el Señor. Entonces nosotros abrimos la puerta y el Señor entra con su Espíritu Santo en nuestras vidas y nos hace hijos y merecedores de la vida eterna. Entonces, la muerte que viene con todo esto, mis queridos hermanos, trae bendición verdadera. La vida verdadera será real felicidad total cuando pasemos a la presencia de Dios. Y eso puede pasar en cualquier momento. Usted o yo nos podemos morir en cualquier momento y trasciende nuestra vida a la vida eterna. Nos vamos, ¿cierto?, a la eternidad con Jesucristo. Felicidad total, se acabaron todos los problemas. La verdadera vida entonces del cristiano comienza a partir de la muerte. Allí comienza la verdadera felicidad, la felicidad total de una vida completamente diferente a la que hemos vivido. Entonces, mis queridos hermanos, por nada del mundo podemos despreciar esta vida que Dios nos ofrece, ¿cierto? Esta salvación para ir a vivir eternamente con Dios. Pero no podemos convertirnos en cristianos, ¿cierto?, egoístas, que no le transmitimos este mensaje a los demás, porque Cristo y nuestro Dios quieren, ¿cierto?, que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. A aquellos que están alejados de Dios, que se reconcilien pronto con Dios. Usted y yo somos los mensajeros, los que vamos a estar insistiendo en la familia, en los conocidos que tenemos, para que pronto ellos lleguen también a la presencia de Dios, ya sean reconciliados o sean ganados, ¿cierto?, haciendo esta confesión de fe para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Somos los mensajeros de ahora, somos quizás los despreciados del mundo. Quizás usted está siendo despreciado o despreciada. Quizás alguien ya no le hable, ya no quiere conversar con usted, no importa. Usted siga entregando el mensaje de Dios. No podemos obligar a las personas a que estén relacionadas con nosotros. Eso es lamentable, pero así es. Pero si alguien viene arrepentido a ti, recíbalo con los brazos abiertos, mis queridos hermanos, y nosotros tenemos que seguir entonces llevando el mensaje de salvación, aunque seamos majaderos en esto, pero tenemos que repetirlo porque esa es la misión más importante que Dios nos entrega. Después de que nosotros nos hacemos cristianos, es el mensaje más potente que nosotros podemos entregar, el mensaje de salvación. Amén. Voy a terminar orando, mis queridos hermanos, y luego voy a hacer, ¿cierto?, la invitación si alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Amén.
Vamos a orar entonces, en primer lugar, ¿cierto? Por los que están sufriendo allí en la guerra, ¿cierto? En Ucrania y Rusia. Y los alrededores, los refugiados, todos aquellos que están llegando. Entonces vamos a orar por ellos, ¿cierto? Y vamos a orar por nosotros y luego vamos a hacer la invitación para que si alguien quiere recibir a Jesucristo, lo haga ahora mismo y se inscribe en el libro de la vida para ser un hijo de Dios y que ya no le tema la muerte, porque si llega la muerte se va a la presencia de Dios para vivir siempre con el Señor, eternamente con Dios y eternamente feliz. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Señor, y te rogamos, mi Dios, por la sangre de Cristo derramada allí en la cruz. Te pedimos, Señor, bendición para todos los que están allí, Señor, en Ucrania, en este país, Señor, que está siendo, bendito Dios, atacado, está siendo invadido, Señor, por el ejército ruso, Padre Santo. Ejército que no va, Señor, por su propia cuenta, sino que va obedeciendo la orden de su líder máximo, bendito Dios. Políticamente, bendito Dios, Él ha tomado esa decisión. Bendito Señor, podrá tener muchos motivos, bendito Dios, pero es repudiable lo que está pasando allí, Señor. Bendice, Señor, allí a todos, a los soldados, a los civiles, a los niños, a las mujeres, bendito Dios, que están sufriendo, aquellos que están escapando de su país, Señor, para ser refugiados en sus países vecinos. Ábrele las puertas, bendito Dios. Usa a las personas allí para que le den esa acogida, Padre Santo, a aquellos que van sufriendo porque dejaron a sus esposos, Señor, a sus hijos los dejaron allí para que estén, Señor, defendiendo ese país, bendito Dios, y no sabemos en qué va a terminar todo esto. Te rogamos, mi Dios, misericordia para ellos, misericordia para todos ellos, Señor, tanto ucranianos como rusos, y todos los que estén allí de otros países, Señor, bendícelos, Padre, protégelos, mi Señor, y ponga en cada uno, Señor, de estos líderes políticos, Señor, razonamiento. Coloque en ellos temor suyo, mi Dios de los cielos, para que detengan esta guerra, Señor, lo más pronto posible. Ojalá ahora mismo ya estén hablando, Señor, de paz, bendito Dios, y que no continúen con aquello, bendito Dios, porque son vidas que se están masacrando, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos ese espíritu de guerra y reprendemos ese espíritu demoníaco, bendito Dios, que entra en los poderosos, Padre, para hacer la guerra con otros países. En el nombre de Jesús, llama la atención, Padre Santo, a ellos, a los líderes políticos, Padre Santo, para que depongan, Señor, y den la orden, Señor, de replegarse, bendito Dios, y ya no continuar con esta guerra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús lo dejamos ante tu presencia. Amén y amén. Señor, gracias, gracias, mi Dios. Oh, bendito Dios, gracias. Quiero pedirle entonces a aquellos que en estos momentos sienten la necesidad y quieren dar este paso de acercarse a Jesucristo, que está con los brazos abiertos esperándolo para que lo reciban y sean a partir de ese momento salvos para ir a la presencia de Dios y ya estar con ese pasaje, como digo yo, en el bolsillo, ese pasaje de salvación. Pase lo que pase con usted, ya es salvo. Amén. Solo tiene que seguir, ¿cierto?, el consejo, la palabra del Señor y buscar allí un lugar donde congregarse y donde poder estar recibiendo mensajes. Entonces voy a orar por usted en esta hora. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo voy a su presencia, creyendo en ese sacrificio santo, creyendo en esa sangre bendita que fue derramada por usted allí en la cruz y lo ha hecho por mi vida. Yo le pido en esta hora, en ese nombre precioso, que me perdone. Me arrepiento de mi vida pasada. Me perdone de todas aquellas cosas que no hice bien. Y le pido finalmente, mi Señor, que me reciba como su hija, me reciba como su hijo en esta hora. Si usted está haciendo esta oración allí, diga su nombre en estos momentos. Y le pido, mi Señor, que me inscriba en el libro de la vida. Gracias, mi Señor.
Gracias, mi Señor. A partir de ahora, entonces, yo me considero una hija o un hijo de Dios. Amén y amén. Déjeme decirle que si usted hizo esta oración en fe allí en el lugar donde se encuentre, Dios ya lo tiene inscrito en el libro de la vida y pasa a ser una hija de Dios si es mujer y pasa a ser un hijo de Dios si es hombre. Amén. Así de simple, pero así de trascendente y de importante porque es eterno. Amén. Voy a orar entonces para terminar este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, de nuevo a tu presencia, yo te doy gracias, bendito Dios, en forma especial por aquellos que han recibido, Señor, este mensaje y por aquellos que te recibieron en el día de hoy, hicieron esa confesión de fe. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos y te rogamos, Señor, que ellos se puedan integrar, Señor, en alguna congregación allí donde esté más cerca para cada uno de ellos. Bendícele, Señor, bendice a todas las hijas y a los hijos que te recibieron ahora, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por ello y también te doy gracias, Señor, por su familia. Te doy gracias, bendito Dios, por nuestros hermanos antiguos de la congregación allí en Chillán. Bendice a cada uno, a sus vidas, Señor, a sus familias, bendito Dios, y provee de todas las cosas que ellos necesitan. Gracias, mi Señor, y que estemos a cuenta contigo en todo momento, buscando tu presencia, Señor, y haciendo los cultos familiares, bendito Dios, que debemos hacer. Si un día X no lo podemos realizar, bueno, al día siguiente, Señor, que puedan realizar su culto familiar. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a los antiguos, a los nuevos, y en forma especial a aquellos que te recibieron en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Amén.